al imprimir cada vez más. Da igual lo duro que estés trabajando o el éxito que tengas. Al final, siempre te puedo comprar y no me cuesta nada. Pero ¿cómo se explica que si vosotros o yo mismo fabricamos billetes, se nos acuse de falsificación? Pero si lo hacen los bancos, entonces sea un incremento de la masa monetaria. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Ed Griffin se encargó literalmente de escribir un libro sobre lo que pasó en Jekyll Island. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. Me ha chocado el hecho de que en el mismo año en que se creó la Reserva Federal, en 1913, se creara también el Servicio de Impuestos Internos, y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistema público. Si buscas en la guía telefónica de aquí de Washington, en el área de DC, si buscas por la Reserva Federal, en las páginas azules gubernamentales, ahí no aparece nada, sino que aparecen las páginas blancas, justo al lado de Federal Express. Es un banco central y privado. ¿Cuál es la relación adecuada, cuál debería ser la relación adecuada entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos? Bueno, primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es una agencia independiente. Y eso significa, básicamente, que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Tenemos un banco privado que imprime dinero en beneficio del Tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero coloca a un grupo de privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía, mientras que nosotros continuamos en la ignorancia. Así que tenemos a un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía, y se les proporciona la habilidad de imprimir dinero de manera que se sigue protegiendo a los privilegiados mientras que al resto nos hundimos. Catherine hizo la prueba de comparar una economía sana con un toroide vibrante, equilibrado, que fluye libremente y que se autoenergiza, en contraposición con lo que está pasando actualmente en nuestra economía. Tenemos un sistema muy dinámico que intenta optimizarse, pero en el centro se entrelaza con una solitaria. La solitaria actúa en el cuerpo inyectando una sustancia química que hace que te apetezcan las sustancias que le resultan beneficiosas a ella y que para ti son perjudiciales. Tienes un parásito que te manipula y que se alimenta a costa del organismo. Vivimos en un sistema económico que imita a la solitaria, donde la élite financiera sería la tenia y se está alimentando de nosotros, y no les gusta que se descubran sus artimañas. Después de que Catherine comenzase a destapar la corrupción del gobierno en los más altos niveles, el FBI llevó a cabo una redada en su compañía y le requisó sus pertenencias. Tuvo que ir de juicio en juicio durante 10 años hasta que la declararon inocente. Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Han engañado al país haciéndole creer que la Reserva es una institución que ayuda a estabilizar la economía y que no depende de la política. Pero de hecho, en ya casi un siglo de existencia, la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%.
Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura, cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos de los bancos creados siguen siendo el lobby más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos sinceramente son los dueños del lugar. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. David Icke nos explica cómo ve los denominados ciclos comerciales de la Reserva Federal. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también, al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y por tanto se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras,
los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad. Entendido, ¿no? Volumen. Aló. Bien, ahora sí. Bien, entendido el circuito, ¿no? Es decir, el banco, usted ve aquí en Tacna, ¿no? Salen todas las agencias bancarias y prestan plata, ¿no? Te tocan la puerta, te ruegan, ¿sí? Pero el único requisito que te piden es tu título de propiedad, tu casa. Nada más. Ahí no hay analistas financieros, no. Yo te presto, pero tú pones en garantía tu casa. No me pagas, me quedo con tu casa. Y ese es el negocio de los bancos. Y ese es el negocio de los prestamistas también. ¿De acuerdo? Y este circuito ha estado funcionando siempre. Ricardo, ¿y cómo funciona a nivel nacional? Lo mismo. Pero ¿y cómo no nos han quitado nada? ¿Cómo que no nos han quitado nada? Te explico el asunto cómo es en los países. Fondo Monetario Internacional le toca la puerta a Alan García. A Ollanta ahora. Ollanta, tengo $1.000 millones. Te lo presto a 1% de interés y me lo pagas en 40 años. 40 no, 50. Si quieres 100. Puta que Ollanta sale, carajo, he conseguido un préstamo para pagarlo en 100 años. Sí. Ya pues, pero tú me vas pagando año por año los intereses. ¿De acuerdo? Allá va campo. Entonces, paga los intereses así. Y del presupuesto general de la República, aproximadamente el 20% de todo el dinero que tiene el Perú lo paga en el servicio de la deuda externa, de los intereses nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces paga, pero llega un momento en que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas requieren pues un presupuesto, ¿no? Para pertrecharlos, ¿sí? Porque esta campaña de Sendero Luminoso, que el helicóptero se cae, está preparado, pues. Eso está preparado por el sistema. Como Ricardo, pero claro, pues, escúchame bien. Entonces el helicóptero se cae, el soldado ha ido a pedir una ración, ha tenido que pagar el menú, o sea, te presentan el problema, ¿no? ¿Cuál es la solución? Entonces Ollanta dice, vamos a modernizar nuestras Fuerzas Armadas y vamos a reequiparlas con, ¿sí? $900 millones. Que todo el Perú aplaude, carajo, bien, eso es lo que debíamos hacer. ¿Y de dónde sale el billete? De un préstamo, pues. Claro, del préstamo. Un préstamo viene. Entonces, quien está haciendo todo esto, ¿sí? De Sendero Luminoso y de la caída del avión, es el sistema. Curiosamente, Frecuencia Latina es el único canal que está insistiendo todos los días con Beto Ortiz, ¿no? Con este tema. La gente dice, no, y es lógico, ¿no? Indignante, ¿no? Como un soldado está yendo por acá, ¿sí? Entonces, crean el problema y la solución es modernizar las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, con un préstamo, con dinero. Entonces ya salen bien equipaditos. ¿Y de dónde sale eso? Préstamo, pues, ¿no? Del Banco Mundial. Ahora, ese préstamo, Ollanta dice, pero ¿y eso hay que pagarlo? Entonces Castilla le dice, no te preocupes, compadre, acá vamos a hacer un canje. Y Ollanta dice, ¿cómo un canje? Claro, pues, inversión ecológica